En México, distintos sectores realizan esta tarea, la cual debe estar bien coordinada para evitar duplicidades u omisiones. Para un mejor diagnóstico y mayor efectividad al otorgar apoyos, es necesario obtener datos desagregados por sexo, condición socioeconómica, pertenencia étnica, etc. Vivienda para grupos indígenas, que digamos serían los migrantes. No tenemos otra cobertura para esta población, o sea, pero sí a los grupos indígenas que viven aquí, que llegaron de otros lados, sí tenemos una línea de trabajo. ¿Por qué incorporar el tema de mujer y medio ambiente? Se hace todo un análisis de la situación donde se descubre que sí hay atención diferenciada, o sea, que hay reacción diferenciada para hombres y mujeres con respecto a los recursos naturales. Las mujeres lo manejan asociados más a su rol de género, asociados a lo que sería la alimentación, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo, y los hombres se focalizan más a los recursos naturales para hacer su trabajo productivo. Entonces, es muy importante tener presente que no es lo mismo rehabilitar que reconstruir. La reconstrucción supone el establecimiento de condiciones permanentes para evitar los desastres, es decir, se sitúa en el largo plazo y nos conecta de inmediato con acciones de prevención. Un ejemplo de rehabilitación es la reparación de techos de las viviendas con cartones que se realiza en forma provisional. Rehabilita una vivienda, pero no soluciona a largo plazo una vulnerabilidad física, perpetuando la miseria e inseguridad, sobre todo en zonas rurales, si bien permite desalojar el albergue temporal y posibilita el regreso a las viviendas. Otro asunto es la reconstrucción de viviendas urbanas que implica soluciones más definitivas y duraderas. Bajo estas circunstancias, se torna delicado el problema, pues se requiere una mayor organización social para apoyar a los organismos encargados de resolver de modo duradero los trabajos de reconstrucción de viviendas y asentamiento. Ironías de la vida, porque pues, salía a traer tortillas al regresar, llegar a casa, se cayeron todas las casas y gracias a las tortillas salvaron mi vida y gracias a las tortillas seguimos sobreviviendo, porque pues, haciendo tortillas seguimos a llegar. Pero sí, es muy difícil. Durante este proceso hay que evitar que sean reocupadas las zonas de alto riesgo que ya han sido afectadas por los desastres. Para ello es necesario establecer planes de reordenamiento y desarrollo territorial seguros, adecuados al lugar y a la población, y evitar a toda costa volver a reconstruir problemas, vulnerabilidades y riesgos. Protección civil o prevención de desastres es una política pública. Se debe entender como una política pública. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas son lineamientos, directrices hacia el logro de un objetivo. Así es como se debe manejar protección civil, como una política a largo plazo de Estado, como política pública que vaya enfocado hacia la prevención de desastres. Si le preguntamos a la gente, ¿usted es vulnerable al cambio climático? Y dice, sí, un poquito. ¿Y su familia? Más o menos igual que yo. ¿Y sus vecinos? No, ellos son más. ¿Sí? Y los habitantes de toda su ciudad, más. Y así te vas alejando y resulta que los cercanos a mí y yo no estamos en riesgo o estamos en menor riesgo, en mucho menor riesgo que los demás. Aquí no puede garantizarse habitabilidad y entonces es desastre. Anteriormente, como 15, 20 días ya habían ido a ver que los iban a volver a reubicar, que porque estaban en zona de peligro. Pues ese es otro problema, ¿no? La gente que lo vemos en las reubicaciones, ¿no? O sea, nunca se le toma en cuenta y después esas reubicaciones son un fracaso, ¿no? Cuando los desalojaron sí fue algo muy, muy feo, fue una experiencia muy fea, por el simple hecho de que mire cuántos años, toda una vida aquí. El apoyo psicológico, ¿no? Más que nada el apoyo psicológico, porque sí queda uno pues con el miedo más que nada. Pero en México existe el FONDEN, el Fondo para Desastres Naturales, que es POST, y el FOPREDEN.
Es un gran logro. A mí me ha tocado estar en el comité técnico del FOPREDEN, donde no queda muy claro cuál es la diferencia entre prevención y preparativos para desastres. Entonces, muchas solicitudes para FOPREDEN dicen, pues ambulancias, no, esos son preparativos para desastres. Prevención es evitar que ante la presencia de una amenaza pueda ocurrir un desastre. Esa vivienda no garantiza las condiciones de estabilidad y se recomienda la evacuación definitiva. Si su dictamen dice que la vivienda se puede arreglar y se puede mitigar el riesgo, el Instituto de Vivienda, a través del programa de mejoramiento, le puede dar un crédito de mejoramiento de vivienda. La reconstrucción y reubicación ocupan siempre más tiempo y recursos de los que la prevención de riesgos exigiría. En tanto, es necesario restaurar otros servicios indispensables: agua, luz, drenaje, salud, etc. El concepto de capital social nos puede servir para explorar un poquito más estas estrategias adaptativas que la población ha desarrollado, la parte, digamos, positiva de este entramado y cómo podemos aprovecharla para aplicarla y desarrollar, pues esto, ¿no? Políticas públicas adecuadas con una mirada local, modesta, pero efectiva. También implica considerar fuentes de empleo e ingreso, zonas educativas y de ocio y cultura, abasto y transporte accesible, para que puedan ser nuevos asentamientos sostenibles y funcionales para sus ocupantes, mujeres y hombres. El gran interés que demuestra la población durante la emergencia hay que aprovecharlo para sensibilizar y capacitar, ya que disminuye con el tiempo. Por ello es útil aprovechar la capacidad organizativa y solidaria de mujeres y hombres en los momentos de emergencia para restaurar y construir redes sociales que permitan un desarrollo más seguro y enfrentar una nueva amenaza de desastre con mayor éxito. Como te decía, en el 99 también hubo unas fuertes precipitaciones en la región, ocurre el asentamiento y va haciendo, bueno, se afecta lo que es el hospital y parte de la zona, y de ahí toman la decisión de dejar la construcción abandonada. Todo ya estaba listo para ser habitado, pero también ese mismo asentamiento hace que el hospital, que está aquí al lado, se vea afectado. Y es mucho más, pues, hasta cómodo, ¿no? Y así ha sido históricamente que el responsable sea la amenaza natural, porque te quita responsabilidad. Entonces, un cambio en la perspectiva, un cambio en el paradigma por parte del gobierno tendría como consecuencia en decir, tengo que darle más atención a la prevención. Y la prevención, lamentablemente, políticamente no luce. O sea, ¿cómo tú muestras que por haber invertido más en prevención hubo menos muertos, hubo menos daños? En cambio, si tú muestras que tienes que hay que declarar zona de emergencia porque ocurrió tal y cual, hay una derrama brutal de dinero. Recuerden, los riesgos chiquitos quieren convertirse en desastres cuando sean grandes.
Nuestro planeta, la Tierra, está viva. La humanidad ha olvidado convivir armónicamente con el medio ambiente, como una especie más dentro de toda la biodiversidad planetaria. Está temblando. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. A Chihuahua. Un escenario de riesgo se presenta cuando estamos expuestos al impacto de una amenaza y al mismo tiempo tenemos situaciones de fragilidad o vulnerabilidad que no hemos transformado e intervenido hacia condiciones más seguras. Se viene manejando desde hace muchos años que no hay en realidad desastres naturales, que los desastres son sociales siempre, siempre. ¿Por qué? Porque aunque estén inducidos o provocados por un fenómeno natural, ¿sí?, a esa ocurrencia del fenómeno natural se suma una indolencia casi siempre de naturaleza social. Existe una secuencia cíclica de la gestión integral de riesgo de desastres. Las fases de la gestión integral de riesgos de desastres son previa al desastre y posterior al desastre. La fase previa al desastre es preventiva. En ella hay que identificar y analizar los riesgos en cada una de nuestras comunidades para prevenir, reducir y mitigar los riesgos. Durante esta etapa es necesario encontrar mecanismos para transferir los riesgos y en cada lugar hay que organizarse, prepararse y estar alerta. La segunda supone la emergencia, es decir, las acciones que hay que llevar a cabo cuando el desastre ya se ha presentado en los lugares donde vivimos. Realizamos las acciones de reparación y rehabilitación de los daños materiales y humanos. Finalmente, los habitantes de las zonas siniestradas tienen que asumir la posible reubicación, reparación y la reconstrucción de los daños materiales y humanos. Un desastre no ocurre, es resultado de no tener conciencia ni actuar adecuadamente ante los riesgos a los que estamos expuestos y ante los que no hemos previsto soluciones. Los desastres son la materialización de los riesgos no controlados. Y cuando tú llegas a las comunidades y cuando llegas a los sitios te das cuenta que las que están, que las que saben, que las que se mueven, que las que urbanizan, que las que están encargadas de todo el asunto de trabajar